Muy buenos días, estimados estudiantes. Antes que nada, debo disculparme con ustedes por la clase de hoy que tenía que ser presencial, que era la última de este semestre realmente. Eh, pero bueno, considerando que nosotros realmente hemos cubierto todo el material entregado, todo el plan ha sido cubierto, pues en cierta forma ahí hay alguna compensación. Sin embargo, de todas maneras, debo disculparme, informar que son razones médicas, razones de salud. Eh, Pensaba que sí iba a poder cumplir con esta última clase, pero pues un pequeño revés en la parte médica ha hecho que me quede en casa. Sin embargo, de todas maneras, he querido traerles en especial, pues quizás una especie de repaso de lo que nosotros hemos estado trabajando. Bien, en el primer semestre, como ustedes bien lo recuerdan, nosotros hablamos de los aspectos generales de la psicología de la delincuencia y ahí nosotros estuvimos viendo cuál es la etiología del comportamiento del infractor, o sea, cuál es la razón por la cual las personas delinquen, que muchas veces no son perturbaciones propias, sino situaciones del ambiente o cosas eventuales que pueden suceder o tener un perfil de delincuente que ya lo hemos visto. Hablamos sobre la delincuencia en general, que también es cultural y depende de cada país, depende de cada región, depende de cada persona también, aunque obviamente las leyes o los códigos judiciales, penales, procesales penales, códigos de ética, códigos de comportamiento, etcétera, designan unas normas específicas, como por ejemplo, por dar una grande que es la de no matar o la de no robar. A pesar de que existen esas normas, el ser humano está primero o el comportamiento humano está primero que la norma. Es decir, la norma solo lo que hace es ajustarse a los comportamientos humanos. Entonces la delincuencia es algo humano, algo que viene con nosotros y que tiene una razón de ser de acuerdo a, por ejemplo, necesidades afectivas, necesidades biológicas, necesidades sociales que imperaron desde todo el proceso evolutivo del ser humano y que para poder tenerlos o cumplirlos o suplir esas necesidades, pues lo buscaban en donde estuvieran, sea de quien sea. Esto evolucionó a todo lo que hoy en día vemos como comportamiento y estamos viendo cómo sigue evolucionando conforme evoluciona la humanidad. Por ejemplo, ahora en la tecnología también cómo surge el comportamiento delincuencial dentro de la ciberdelincuencia o lo que nosotros hoy conocemos como delitos informáticos, por ejemplo, que no existían más o menos hace unos 20 años atrás. Es decir, que el comportamiento delincuencial es humano y se va ajustando de acuerdo a los procesos evolutivos y de acuerdo a las situaciones culturales. Así que no es tan fácil erradicarlo, por lo tanto, allí entonces viene el aspecto de que hablamos de cómo prevenirla, porque realmente la prevención tendría que estar también unida a un paso del crecimiento humano. Pero eso lo vimos en el 4, en el último módulo. En el 2 nosotros vimos una yuxtaposición que fue muy buena, la yuxtaposición de las teorías que explican el comportamiento humano o que trataban de comportamiento, como recuerdan la teoría biológica, la psicoanalítica, el aprendizaje social de Bandura, la de asociación diferencial de Sutherland, el control social de Hirsch, la teoría de la anomia, que es muy conocida, de Merton, las teorías de las ventanas rotas de Wilson y Kelling, la teoría racional de Becker y la teoría de la etiqueta o labeling también de Becker. Y pudimos ahí ver una descripción de cada una de ellas y la aplicación en el mundo y ejemplos. Con esta yuxtaposición nosotros entendimos bastante, se podría decir muchísimo, el comportamiento o explicarse un poco el comportamiento humano desde el punto de vista de la conducta criminal. ¿Por qué se comportan así? Y ustedes comprendieron muy bien de que a veces es por modelación, a veces es por problemas psicosociales personales, biológicos, incluso neurológicos. También tenemos comportamientos neurológicos que a veces no se
a veces no, casi en su mayoría puede haber muchas personas dentro de las cárceles con problemas neurológicos que nunca se han detectado. Eh, eh, los últimos 10 años, afortunadamente, las neurociencias ya están abriendo un camino nuevo para la explicación de las conductas humanas y ayudando un poco más a las personas, algo que ya debía haberse dado hace mucho tiempo, pero por lo menos estamos entrando en ese campo para que los psicólogos futuros nos puedan ayudar a seguir trabajando con la prevención, que es una de las cosas más importantes que nosotros queremos lograr. Luego entonces de este punto pasamos ya en el segundo semestre a los factores que desarrollan conductas delictivas, que es diferente a explicársela con teorías. Acá nosotros hablamos de temas muy específicos como la pobreza, como el hecho de no adaptarse, como por ejemplo la drogadicción dentro del alcoholismo o la propia drogadicción de otras sustancias que no solamente son las sustancias prohibidas, sino sustancias que incluso son aceptadas por la sociedad. El propio desempleo, que bueno, nosotros lo vemos bastante en nuestro país, y agregamos el tema de prostitución, que en muchos otros países es legal, e incluso en el nuestro es legal, pero hay dentro de esa prostitución también hay factores ilegales, o sea, hay personas que sí se comportan dentro de lo ilegal y que esa parte ilegal es peligrosa porque entonces estas personas pueden caer o hacer caer en otros comportamientos delincuenciales más allá de la simple prostitución. Y bueno, nosotros nos tomamos prácticamente nos tomamos todo una clase profunda para hablar de la prevención, porque nos interesó mucho el tema de que realmente esto es lo que más le preocupa a la sociedad, el hecho de la prevención. Y nosotros vamos a hacer énfasis en las tres prevenciones, las que siempre hemos hablado, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Insistimos, la prevención primaria es el conocimiento de nuestras emociones, la educación de nuestras emociones o lo que llamamos inteligencia emocional. La inteligencia emocional sí ya tiene muchísimos más años, tiene casi 40 años de existencia desde que se habló de esto, aunque esto ya existía desde los griegos, pero como ciencia como tal, no fue hasta hace 40 años que se comenzó a hablar un poco de que teníamos que aprender a manejar, equilibrar y entender nuestras emociones. Al conocernos nosotros mismos, conocemos los demás, y mientras más conocemos los demás, es mucho más equilibrado y fácil entender emociones. Al entendernos, definitivamente que podremos entonces entrar en el campo de la prevención, porque podemos saber por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos o por qué otros hacen lo que hacen, etcétera. Ahí no es tan sencillo nada más. Obviamente esto implica mucho trabajo porque estamos empezando desde cero en las escuelitas, y eso sería con el Ministerio de Educación, por ejemplo, que trabajara con materias de inteligencia emocional o reforzando constantemente emociones positivas dentro de los salones de clases, dentro del entorno educativo. Pero también estaría el MINSA, que por ejemplo el Ministerio de Salud trabaja con mucha gente y tiene trabajadores sociales, enfermeras que conocen mucho del tema educativo y educarían a la población que, digamos, no llegue el sistema educativo o no lo refuerce el sistema educativo. La gente que va a buscar ayuda a los centros de salud por cosas médicas también pueden ser reeducados, pueden ser educados emocionalmente también dentro de los programas que puede tener el MINSA. Pero también está el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que por eso se llama Desarrollo Social, que también su trabajo es trabajar en esta parte educativa. Sin embargo, eso, lo que estamos hablando es prevención primaria. Todavía tenemos que trabajar a la vez y a la par la prevención secundaria, que sería ya cuando las personas tienen comportamientos hostiles o problemas en su conducta, para reeducarlos, que también lo puede hacer perfectamente el MEDUCA, el MINSA y el MIDES, y no estoy excluyendo a otras instituciones que pueden cooperar. Llámese Policía Nacional, bomberos, qué sé yo, Ministerio de Seguridad, etcétera, una serie de otras instituciones que también deben tener dentro de sus áreas programas para el manejo de conductas o ayuda a la comunidad en general. Vuelvo y repito,
como prevención primaria y como prevención secundaria juntas a la vez. Estoy educando y reeducando, educando y reeducando. Luego entonces pasaríamos a la prevención terciaria, que es cuando ya las personas están en cárceles, cuando ya las personas están en situaciones graves. Entonces allí trabajaríamos para curar en términos generales a estas personas. Por supuesto que esto no es nada sencillo ni nada fácil porque hay delitos difícilmente de curar si tienen comportamientos psicopáticos o si son pedófilos o estas pederastas o algunas conductas psicopáticas o psicóticas que hay que hacer la diferencia entre psicopático y psicótico. El psicótico es alguien que nosotros llamamos comúnmente loco, que no sabe lo que hace, mientras que el psicópata sí sabe lo que hace. Pero igual está enfermo, ¿no? Pero eso no lo excluye de algún tipo de pena de prisión o cualquier situación, ¿no? Entonces a estas personas también se le puede trabajar tanto como el Ministerio de Seguridad, como MIDES, etcétera, como aspectos también para curar, para sanar, para mejorar. Obviamente que no lo vamos a lograr todo, pero cuando estamos hablando de hacer prevención, a la vez en estas tres prevenciones, con las diferentes instancias, no solamente las que he mencionado, en un programa intenso que nunca para, es decir, nunca para de estar reeducando, mejorando, cambiando todo el tiempo. El programa es intenso, no cambia porque cambia un gobierno, no cambia porque cambió la persona que estaba ahí, sino que es un programa intensivo. Allí sí podemos hablar de verdadera prevención, que en menos de 10 años nosotros podríamos bajar hasta un 70% lo que estamos viviendo. Sin embargo, esto no se está dando. Esto no se está dando. O sea, sí hay prevención. No podemos decir que Panamá no la haya trabajado, pero la trabaja muy, muy, muy poquito. En un lado, en otro. A veces sí, a veces no. No es intensa. A la persona no se le sigue. Por ejemplo, a una persona que ha cometido un delito y que ya sale afuera, no se le da un seguimiento, etcétera. Una serie de cosas. Entonces, la prevención es la clave. La prevención es la clave porque el ser humano continuará siendo delincuente, porque eso forma parte de su ser humano. Es normal que nosotros queramos tener cosas, llenarnos de cosas. Eso es natural, viene con el proceso de desarrollo evolutivo de querer obtener cosas, de tener cosas y de que sean nuestras. Y necesidades propias de nuestras emociones. Y si no logramos tenerlas de una manera legal o de una manera que se puedan obtener, pues las personas van a buscar obtenerlas de cualquier forma. A eso es lo que le llamamos delincuencia. Entonces, es simplemente llenar esos espacios. Bueno, suena simple, pero no lo es. Llenar esos espacios para que las personas se puedan sentir que tienen lleno esos espacios y que por lo tanto no necesitan irlos a buscar. Aunque yo no estoy segura de que los seres humanos, una vez que tengamos básicamente todas las cosas, porque eso también se ha visto, que hay personas que pueden tener todo lo que necesitan, sin embargo delinquir. O sea, no podemos decir a 100% que una persona que tenga todas las cosas que en teoría debe tener para ser, entre comillas, feliz o estar satisfecho, no va a delinquir. Sin embargo, serían los menos. Serían, por ejemplo, los robos de arte. El robo de arte no está reemplazando necesariamente necesidades económicas o necesidades propias de cultura, sino mucha parte emocional, es decir, está cubriendo una parte emocional que la persona no tiene, porque esa prevención en la parte emocional se queda atrapada y no se hace. Pero igual, vuelvo y repito, igual, aunque la persona lo logre, aunque lo logremos, no siempre vamos a evitar que haya delincuencia, pero por lo menos con esta prevención intensiva, primaria, secundaria y terciaria, a la vez constante, que nunca para, entre todas las instituciones del Estado, como programa eje de todas las instituciones del Estado, política del Estado, sin que tenga que ver con qué gobierno, etcétera. Y por supuesto ahí entran todos nosotros, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, abogados y toda la otra gama, maestros, ingenieros, etcétera, publicistas, qué sé yo, incluso periodistas, etcétera, es decir, toda la población en general. Pero básicamente somos nosotros los psicólogos los que entendemos esa conducta y que podemos dar a conocer esas conductas
para ayudar a las personas a entenderlas, prevenirlas e incluso estar a la vanguardia de las nuevas posibles conductas criminales, como bien nos ha pasado con la ciberpsicología, que nos va a seguir pasando con la inteligencia artificial y que va a seguir pasando con lo que venga después, porque aunque nosotros ahora mismo pensemos que no va a haber nada después, porque ya casi todo está inventado, eso no es cierto. La humanidad sigue inventando, sigue creando, sigue evolucionando, sigue tratando de estar dentro de ese cambio que siempre se va a dar en el mundo. Entonces, esa parte nosotros también tenemos que entenderla, también tenemos que manejarla para bajar. Lo que queremos es bajar los índices, como por ejemplo se logró en Holanda, Finlandia, Noruega. Esos países bajaron los índices de delincuencia. No es que no lo tienen, sí tienen. Si usted busca dentro de su cultura se va a dar cuenta que homicidios siguen pasando, abortos y otra serie de cosas siguen pasando. Y cuando menciono la palabra aborto no me refiero al tema principalmente que nada de si es legal o no es legal. Allá es legal, pero no me refiero a que si es criminal o no es criminal, sino que muchas veces allá en realidad lo que está pasando es que incluso no tienen hijos y entonces se convierte ya en un arma básicamente de destrucción humana el no tener hijos también. Entonces es importante que veamos que no es que ellos no tienen delincuencia, tienen menos delincuencia y eso nosotros podríamos lograrlo para que nuestros países progresaran de manera mucho más de lo que ya estamos logrando. O sea, y por ejemplo Panamá puede ser sumamente exitosa y tener a casi toda su población bien no solo educada, sino con salud, vivir sanamente lo más posible, tener agua, tener etcétera, ¿no? Pero está mal administrado sus bienes por personas que todavía están dentro de esa conducta criminal y que ven, por ejemplo, las oportunidades de trabajo dentro del Estado u otros lados, lo ven básicamente como una forma criminal para llenarse ellos y tener ellos las cosas que no tienen otros, porque esa es otra parte de la conducta criminal que nos cuesta mucho entender, que el ser humano quiere hacerle ver al otro que él tiene lo que el otro no tiene. Entonces, esa parte criminal todavía nos va a costar mucho erradicar, porque es muy humano el querer demostrarle a otros que yo tengo más que tú. Eso a la larga lo tenemos que trabajar dentro de la madurez emocional para que los seres humanos podamos de una manera u otra lograr o facilitar lo más que podamos una verdadera o un verdadero sentimiento de lo que es bajar la delincuencia. Gracias.